las 7 trampas psicológicas que te roban la vida. Cierra los ojos un momento. Piensa en dónde pasaste el día. No me refiero a dónde estabas físicamente. Cualquiera puede decirte que estuvo en el trabajo, en casa, en el coche. Me refiero a algo distinto. ¿Dónde estabas realmente? ¿Dónde residía tu mente? ¿Qué habitación invisible habitabas mientras tu cuerpo seguía con sus movimientos? Porque esto es algo que la mayoría de la gente nunca comprende. Existen lugares en este mundo que no tienen nada que ver con la geografía. No aparecen en ningún mapa. No puedes encontrarlos mirando por la ventana. Estos lugares existen enteramente en tu mente, en la forma en que organizas tus pensamientos, en las estructuras invisibles que construyes alrededor de tu vida interior y te están destruyendo. No rápidamente, no de forma evidente, sino lenta y silenciosamente, como una casa que se asienta sobre unos cimientos que nunca fueron del todo sólidos. Te sientes agotado sin razón aparente, ansioso por todo, vacío de una forma inexplicable, y te culpas. Crees que algo anda mal contigo. Pero ¿qué tal si el problema no eres tú? ¿Qué tal si simplemente vives en un entorno psicológico equivocado? Quiero hablarte de 7 lugares que borran tu verdadera esencia. No mediante la violencia ni la fuerza, sino a través de algo mucho más peligroso. Te hacen olvidar quién eres. Te enseñan a abandonar tu propia naturaleza. Te convencen de que la máscara importa más que el rostro que hay debajo. El primer lugar, el salón de los espejos. Imagina una habitación donde cada pared es un espejo, pero estos espejos no te muestran cómo eres, solo te muestran lo que ya crees. Cada conversación que tienes confirma lo que piensas. Cada opinión coincide con la tuya. Cada miedo que albergas es validado y amplificado por voces que suenan asombrosamente parecidas a la tuya. Suena reconfortante, ¿verdad? Precisamente por eso es tan peligroso. La mente humana no está hecha para vivir en perfecta armonía consigo misma. Está hecha para ser desafiada, puesta a prueba, ejercitada como un músculo. Cuando te rodeas únicamente de personas que piensan exactamente como tú, sucede algo extraño. Tu mente no se fortalece, sino que se vuelve rígida, frágil y temerosa. Una vez conocí a un hombre que pasaba todo el tiempo con personas que compartían sus mismas opiniones sobre todo: política, religión, crianza de los hijos. ¿Qué pensar de quienes eran diferentes? Creía que era sabio al rodearse de los suyos, pero no se daba cuenta de que su capacidad de pensar disminuía día a día. Su mundo se volvía más pequeño, más aterrador, más dependiente del grupo para que le dijera qué era real. El problema del salón de los espejos es que te aterroriza ante las ideas diferentes. Un nuevo pensamiento se siente como un ataque, una perspectiva distinta, como una traición. Te aferras tanto a tus creencias que cuestionarlas se siente como morir. Así que te aferras con más fuerza a los espejos, exigiendo que te muestren solo lo que quieres ver. Pero esto es lo que debes entender. Cuando vives en el salón de los espejos, en realidad no piensas en absoluto. Simplemente repites, no creces, te estancas, no te conviertes en más tú mismo, sino en menos. ¿La solución? Busca deliberadamente las voces que te inquietan, no para discutir, no para demostrar que se equivocan, sino simplemente para sentir cómo se expande tu mente, para recordar lo que es no saber, para preguntarse, para cuestionar incluso tus certezas más sagradas. El segundo lugar, la arena de la comparación. Aquí es donde mides tu valía comparándola con los logros de los demás, su estatus, sus posesiones, sus mejores momentos. En este lugar, nada de lo que hagas es suficiente porque alguien, en algún lugar, siempre lo ha hecho mejor, más rápido, de forma más impresionante. La arena se disfraza de motivación. Nos decimos que compararnos con los demás nos inspirará a mejorar. Pero observa lo que realmente sucede. No te inspiras, te agotas.
Cada logro se siente vacío porque no es tan bueno como el de otra persona. Cada éxito es seguido inmediatamente por ¿y qué hay de ellos? Recuerdo a una mujer que obtuvo un ascenso por el que había estado trabajando durante años. En lugar de sentir alegría, solo podía pensar en su colega que había sido ascendida a un puesto aún más alto. Su logro no significaba nada, porque alguien más había logrado más. Había renunciado a su poder de sentirse satisfecha con su propia vida. La arena se basa en una confusión fundamental. Trata la vida como una carrera con una sola meta, como si existiera un marcador objetivo que clasificara a toda la humanidad. Pero esto es absurdo. Tu vida no se compara con la de nadie más. No compites con el resto de la humanidad. Sigues tu propio camino. Juegas tu propio juego. Cuando vives en la arena de la comparación, dejas de perseguir lo que te da alegría y empiezas a buscar el reconocimiento. Dejas de escuchar tus deseos y empiezas a actuar para un público imaginario. Te enfrascas tanto en llevar la cuenta que te olvidas de vivir de verdad. La solución requiere algo radical: dejar de medir por completo. No ocasionalmente, sino totalmente. Aprende a hacer las cosas simplemente porque te deleitan, no porque impresionarán a nadie. Recupera la capacidad infantil de jugar sin llevar la cuenta, de crear sin necesidad de aplausos, de existir sin calcular constantemente tu posición. El tercer lugar, el teatro de las máscaras. Aquí es donde se castiga la autenticidad y se premia la actuación. Aquí aprendes a mostrar solo las partes de ti mismo que son aceptables, impresionantes y útiles. Todo lo demás queda oculto tras una fachada cuidadosamente construida. Todos usamos máscaras en mayor o menor medida. Es natural, incluso necesario. No le abres tu alma al cajero del supermercado. Pero el teatro de las máscaras es diferente. Aquí, la máscara se vuelve tan gruesa, tan permanente, que olvidas que alguna vez hubo un rostro debajo. Conocí a un hombre que trabajaba en un lugar donde mostrar cualquier debilidad significaba la muerte de su carrera. Aprendió a reírse de chistes malos, a estar de acuerdo con ideas a las que se oponía, a ocultar cada parte de sí mismo que no encajaba con la imagen aprobada. Después de años de esta actuación, sucedió algo aterrador. Ya no sabía quién era realmente. La máscara se había convertido en la única identidad que podía reconocer. Esto es lo que hace el teatro. No solo oculta tu verdadero yo, sino que lo borra, lentamente, imperceptiblemente, hasta que un día te buscas a ti mismo y no encuentras nada. Te has convertido en una actuación vacía, un disfraz andante sin nadie dentro. Lo más insidioso es lo agotador que se vuelve. Cada interacción requiere un cálculo meticuloso. ¿Qué puedo decir? ¿Qué debo ocultar? ¿Cómo debo comportarme? Llegas a casa agotado, no por un compromiso genuino, sino por el esfuerzo constante de ser alguien que no eres. Y aquí está la cruel ironía. Aquello que intentas lograr con la actuación, conexión, pertenencia, aceptación, solo se encuentra en la autenticidad. La actuación crea precisamente el aislamiento que pretende evitar. Te rodeas de personas que en realidad no te conocen. Relaciones que se sienten extrañamente vacías. Recibes una aprobación que no significa nada porque no es para ti. La salida requiere valentía. Debes empezar a quitarte la máscara. Con cuidado al principio, tanteando quién se queda y quién se va. Sí, algunos se irán. Aquellos que prefirieron tu actuación a tu realidad. Pero esto no es una pérdida. Es liberación. Porque quienes se queden y quienes lleguen se relacionarán contigo, no con tu disfraz. El cuarto lugar, la habitación del silencio. No el buen silencio. No la quietud contemplativa donde florece la sabiduría. Es un silencio tóxico, donde se entierra el dolor, se niegan las necesidades, y la verdad es demasiado peligrosa para decirla. Muchos crecimos en familias que funcionaban así. Todo parecía estar bien en la superficie, sin gritos, sin disfunción aparente.
pero bajo esa fachada agradable, todos se asfixiaban lentamente. Los sentimientos no se expresaban, los problemas no se abordaban. La regla tácita era simple: no causar problemas. En la habitación del silencio, aprendes que tener necesidades emocionales es egoísta, que expresar el dolor es debilidad, que la forma de mantener la paz es nunca ser honesto sobre lo que duele. Te vuelves experto en sufrir en silencio, en fingir que todo está bien, en convencerte de que la insensibilidad es lo mismo que la paz. Pero esto es lo que realmente sucede. Tus necesidades emocionales no desaparecen cuando las ignoras. Se acumulan en tu cuerpo, en tu sistema nervioso, creando una ansiedad inexplicable y una depresión que parece surgir de la nada. Te sientes solo, incluso rodeado de familia, porque nadie te ve realmente. Todos participan en una elaborada danza de ignorar el dolor ajeno. Conocí a una familia que se enorgullecía de no pelear nunca. Creían que eso significaba que eran unidos, pero al hablar con cada uno individualmente, todos se sentían terriblemente solos. La madre estaba deprimida, pero no podía decirlo. El padre estaba abrumado, pero no tenía a quién contárselo. Los hijos aprendieron que sus sentimientos eran interrupciones incómodas para la imagen de perfección cuidadosamente construida por la familia. La habitación del silencio te enseña a sobrellevar el dolor en lugar de sanarlo. Te entrena para preguntarte: ¿cómo puedo tolerar mejor este dolor? En vez de ¿cómo puedo abordar lo que realmente está mal? La salida requiere romper el silencio, con suavidad, pero con firmeza. Decir en voz alta lo que se ha ocultado, no con ira ni culpando, sino con simple honestidad. Me duele. Necesito ayuda. Esto no me funciona. Significa arriesgar la falsa paz por la posibilidad de una conexión real. El quinto lugar, la tormenta de ruido. Esto es lo opuesto al silencio tóxico. Aquí te bombardean constantemente con información, estímulos, exigencias y distracciones. Siempre hay algo que leer, algo que ver, algo que requiere tu atención. Llenas cada momento de silencio con actividad, porque la quietud te resulta insoportable. Este estado existía mucho antes de los teléfonos inteligentes y las redes sociales. Es cualquier lugar donde usas el ruido externo para evitar la verdad interna. Leer el periódico obsesivamente para no pensar en tu matrimonio. Mantenerte ocupado sin cesar con compromisos sociales para escapar de tu propia compañía. Llenar tu mente con los problemas ajenos para no tener que afrontar los tuyos. La tormenta de ruido es seductora porque da la sensación de ser productiva. Te mantienes informado, ocupado, conectado. Pero observa lo que le sucede a tu mente en este estado. Consumes cantidades ingentes de información, pero retienes casi nada. Tienes opiniones sobre todo, pero no comprendes nada en profundidad. Estás agotado por la constante actividad mental, pero no puedes señalar nada que hayas logrado realmente. Conocí a un hombre que leía 3 periódicos cada mañana y pasaba las noches en interminables discusiones sobre la actualidad. Se enorgullecía de estar bien informado, pero cuando le pregunté qué entendía realmente, qué sabiduría había obtenido de tanto consumo de información, no supo qué decir. Había estado llenando su mente de ruido para evitar el silencio donde surge el verdadero pensamiento. La tormenta te mantiene en constante reacción. Siempre estás respondiendo a lo último, a la crisis más reciente, a la indignación más novedosa. No hay tiempo para la contemplación, para la integración, para permitir que las experiencias se asienten y se comprendan. Sin esa asimilación, nada de lo que aprendes llega a formar parte de ti. Simplemente pasa, dejándote con una sensación de plenitud, pero a la vez de vacío. La salida es aterradora, porque requiere silenciar el ruido y aceptar lo que surja. Al principio, la ansiedad te invade. Todo lo que has estado evitando aflora, por eso mantenías el ruido constante. Pero si logras soportar la incomodidad, sucede algo extraordinario. Tu mente comienza a aclararse.
Tus pensamientos vuelven a ser tuyos. Empiezas a escuchar esa voz interior que la tormenta había ahogado. El sexto lugar, la cámara de la autotraición. Aquí es donde abandonas sistemáticamente tu propia verdad, tus propias necesidades, tus propios instintos. Sucede tan gradualmente que ni siquiera te das cuenta. Dices que sí, cuando todo en tu interior grita que no. Permaneces en situaciones que te agotan, porque ir te parece demasiado difícil. Eliges lo esperado, en lugar de lo auténtico, lo seguro, en lugar de lo verdadero. En la cámara de la autotraición, te vuelves experta en ignorarte a ti misma. Alguien te pregunta qué quieres y sinceramente no lo sabes, porque has pasado tanto tiempo considerando solo lo que quieren los demás, lo que parece práctico, lo que evitará conflictos. Tus instintos, que antes eran claros y fuertes, se convierten en débiles susurros que has aprendido a ignorar. Conocí a una mujer que pasó 20 años en una carrera que no le importaba, casada con un hombre al que no amaba, viviendo en una ciudad que la deprimía. Cuando le pregunté por qué, dijo que era lo que tenía sentido. Su familia lo aprobaba. El trabajo era seguro. El matrimonio era estable. Había construido toda su vida sobre lo que parecía razonable para los demás, ignorando por completo lo que sentía que era correcto para ella. Esto es lo que hace la cámara. Te convence de que la madurez significa ignorar tus deseos, que la responsabilidad significa traicionar tu verdad, que ser una buena persona significa abandonarte a ti mismo. Así que haces 1000 pequeñas concesiones, casi imperceptibles, hasta que un día despiertas y te das cuenta de que estás viviendo la vida de otra persona por completo. Lo más cruel es que la sociedad a menudo premia la autotraición. Te llaman maduro cuando ignoras tus necesidades, responsable cuando sacrificas tu felicidad, desinteresado cuando pones a los demás primero. Pero esto no es virtud, esto es una lenta muerte espiritual. No puedes amar a los demás auténticamente mientras te traicionas a ti mismo. No puedes dar de un pozo vacío. La salida requiere algo que al principio puede parecer egoísta. Debes empezar a conectar contigo mismo de nuevo. ¿Qué es lo que realmente quiero? ¿Cómo se siente esto en mi cuerpo? ¿Cuál es mi verdad? Independientemente de las expectativas ajenas. Y entonces, lo más aterrador de todo, debes empezar a tomar decisiones basadas en estas respuestas. Algunas personas se decepcionarán, es inevitable, pero tu vida te pertenece a ti, no a sus expectativas. El séptimo lugar, el sótano de las sombras. Este es el espacio interior donde has encerrado todas las partes de ti mismo a las que tienes demasiado miedo o vergüenza de enfrentar. Cada recuerdo doloroso, cada pensamiento vergonzoso, cada cualidad que has decidido que es inaceptable. Van al fondo del pozo. Podrías pensar que suena como una buena estrategia reprimir lo malo y concentrarse en ser bueno. Pero esto es lo que realmente sucede. Lo que entierras no permanece enterrado. Se fortalece en la oscuridad, influyendo en tu comportamiento de maneras que no comprendes. Te encuentras reaccionando exageradamente ante pequeñas cosas, saboteando tu propio éxito, repitiendo patrones que juraste no repetir jamás, y no puedes entender por qué, porque la verdadera causa está encerrada en el fondo del pozo. Conocí a un hombre que despreciaba la ira de su padre y juró que nunca sería así. Se enorgullecía de ser tranquilo y controlado. Pero luego tuvo hijos, y para su horror, se encontró enfureciéndose con ellos por nimiedades. Había encerrado su ira en el sótano, creyendo haberse librado de ella, pero simplemente había estado latente en la oscuridad, acumulando fuerza, hasta estallar justo como temía. Esto es lo que hace el sótano de las sombras. Cada cualidad que rechazas en ti mismo no desaparece, se oculta y comienza a dirigir tu vida desde el inconsciente. Juzgas con dureza a los demás por rasgos que secretamente temes en ti. Atraes situaciones que te obligan a afrontar lo que has estado evitando. Te conviertes literalmente
en posesión de las partes de ti mismo que te niegas a reconocer. Pero aquí está lo extraordinario. El sótano de las sombras no solo contiene aquello que temes, también alberga un poder, una creatividad y una vitalidad enormes. Esa ira que enterraste podría transformarse en una defensa apasionada una vez que la afrontes. Esa tristeza podría convertirse en profunda empatía. Esa vergüenza podría transformarse en una feroz compasión por quienes sufren. La salida requiere descender, no evadir, no negar, sino tener el valor de bajar a la oscuridad con una luz y ver lo que realmente hay allí. No se trata de juzgarlo ni de luchar contra él, sino simplemente de reconocerlo. Sí, esto también forma parte de mí. Y en ese reconocimiento, la sombra pierde su poder para controlarte inconscientemente. Vuelves a ser íntegro, integrado, sin estar ya en guerra contigo mismo. La salida, aquí estamos. 7 lugares que destruyen tu verdadero ser. El salón de los espejos que te vuelve rígido y temeroso. La arena de la comparación que hace que tus logros carezcan de sentido. El teatro de las máscaras que borra tu rostro auténtico. La habitación del silencio que entierra tu verdad. La tormenta de ruido que ahoga tu voz interior. La cámara de la autotraición donde te abandonas gradualmente. Y el sótano de las sombras donde te escondes de tu plenitud. Pero reconocer estos lugares es solo el principio. La pregunta ahora es, ¿cómo salir de ellos? La respuesta es a la vez simple y aterradora. Debes tomar conciencia. Debes mirar con honestidad dónde estás. No dónde finges estar, ni dónde desearías estar, sino dónde realmente inviertes tu tiempo psicológico. ¿En cuál de estos lugares te encuentras a diario? Entonces, debes empezar a irte, no de golpe, no de forma drástica, sino deliberadamente. Empieza a limitar el tiempo que pasas en entornos tóxicos. Pon límites a las personas que te exigen que uses una máscara. Crea un espacio de silencio donde tu voz interior pueda expresarse. Toma pequeñas decisiones basadas en tu propia verdad, en lugar de en expectativas externas. Comienza el lento proceso de integrar lo que has ocultado. Esto no te hará popular. Las personas que se sienten cómodas en estos lugares se sentirán amenazadas por tu partida. Te tacharán de egoísta por poner límites, de raro por ser auténtico, de antisocial por necesitar silencio, de irresponsable por seguir tu verdad. Déjalos. Tu libertad vale su incomodidad. Y esto es lo que descubrirás al otro lado. Cuando te alejas de estos lugares peligrosos, no solo te sientes mejor, te transformas. Tus relaciones se profundizan porque se basan en la verdad, no en la apariencia. Tu trabajo cobra sentido porque surge de tu yo auténtico. Tu mente se aclara porque ya no está llena de ruido ni comparaciones. Vuelves a sentirte vivo porque has dejado de abandonarte a ti mismo. Pero quizás lo más importante es que les das permiso a los demás para irse también. Cuando dejas de participar en estos patrones tóxicos, creas una oportunidad para que otros escapen. Tu familia podría empezar a decir la verdad. Tus amigos podrían quitarse las máscaras. Tu lugar de trabajo podría volverse más humano. No porque les hayas dado sermones, sino simplemente porque les mostraste que hay otra manera. Estos lugares peligrosos persisten porque colectivamente acordamos habitarlos. Pero cuando suficientes personas eligen la libertad, todo el sistema cambia. La liberación de una persona crea ondas que se extienden mucho más allá de lo que puedes ver. Así que, pregúntate ahora mismo, ¿cuál de estos lugares has llamado hogar? ¿Dónde estás gastando tu energía psicológica? ¿Qué necesitarías para irte? Porque esta es la hermosa verdad. No estás atrapado. Estos lugares no tienen paredes, excepto las que tú crees. ¿El salón de los espejos? Camina hacia una voz diferente. ¿La arena de la comparación? Deja de llevar la cuenta. ¿El teatro de las máscaras? Quítate el disfraz. ¿La sala del silencio? Di tu verdad. ¿La tormenta de ruido? Apágala. ¿La cámara de la autotraición?
Elígete a ti mismo. El sótano de las sombras desciende con curiosidad en lugar de miedo. Tu verdadero ser no está destruido. Simplemente ha sido sepultado bajo capas de adaptación, actuación y miedo. Pero sigue ahí, esperando pacientemente a que recuerdes quién eres realmente bajo todos los disfraces y compromisos. El sentido de tu vida no es sobrevivir a estos lugares peligrosos. El sentido es reconocerlos, abandonarlos y descubrir lo que queda cuando ya no te defiendes. Actúas ni te escondes. Lo que queda eres tú, tu verdadero ser. Aquel a que siempre estuvo ahí, observando, esperando, listo, para vivir de nuevo. Y cuando encuentres ese ser, te preguntarás cómo pudiste confundir estas prisiones con hogares. Verás claramente que la libertad siempre estuvo disponible, siempre a solo una decisión honesta de distancia. La puerta nunca estuvo cerrada con llave, simplemente tenías miedo de abrirla. Pero ahora lo sabes, los 7 lugares peligrosos existen, sí, pero también existe la salida. Y la salida comienza por reconocer dónde estás, admitirlo con honestidad y dar un pequeño paso hacia la verdad, no mañana, no cuando las condiciones sean perfectas, sino ahora, siempre ahora. Esta es tu invitación, no a la perfección, no a un logro lejano, sino al simple acto de reencontrarte contigo mismo, a vivir desde tu centro en lugar de desde el miedo, a tocar tu propia música en lugar de bailar al son de otra persona. Los lugares peligrosos siempre estarán ahí, ofreciendo sus falsos consuelos y prisiones familiares, pero no tienes que aceptar la invitación. Puedes elegir diferente. Puedes salir del salón de los espejos y entablar una conversación genuina. Puedes abandonar la arena y perseguir lo que realmente te trae alegría. Puedes quitarte la máscara y arriesgarte a ser visto. Puedes romper el silencio y decir tu verdad. Puedes apagar el ruido y escucharte a ti mismo. Puedes dejar de traicionarte y empezar a honrar tu propia sabiduría. Puedes descender al sótano e integrar tus sombras. Este no es un trabajo fácil, pero es el único trabajo que importa. Porque, ¿de qué sirve una vida transcurrida en estos lugares? ¿Qué sentido tiene sobrevivir si te has perdido en el proceso? Tu verdadero ser te llama, no desde un futuro lejano, sino desde aquí y ahora, bajo todas las capas de protección y apariencia. Ha estado esperando a que lo recuerdes, esperando a que vuelvas a casa. La pregunta es, ¿responderás?